Dios les bendiga ricamente, ese es mi deseo en el día de hoy, día que está un poco húmedo y a veces es un poco difícil para poder llegar, pero qué bueno que cada uno podemos estar aquí elevando una adoración y una honra directa a Dios para que llegue como un olor grato y fragante. Si yo hoy les preguntara, los voy a remontar, menos el Aisha, que es el más chiquito de acá. Todos los demás los quiero remontar a la época de la niñez, el barrio en que nacieron. ¿Y quién en su momento se pueden imaginar ustedes que era la persona rica del barrio? Yo recuerdo varias personas que estaban en una muy buena situación que me parecía a mí que eran unas personas realmente de un muy buen poder adquisitivo. De hecho, yo trabajé para una persona que era de acá, de Colonia, que cuando yo tenía por ahí unos 20 años, le vine a hacer un trabajo a un barco que tenía. Y yo había quedado asombrado que este hombre tenía un barco de él y dije, wow, es una persona que realmente está muy bien. Y había quedado asombrado con eso y lo que me llamó la atención es que este hombre me dijo a mí, pensar que a vos te parece que yo tengo plata, pero yo tengo un amigo que tiene un barco que es 5 veces más grande que este. Y ese sí realmente tiene plata. Y dependiendo de las edades que vamos teniendo, tenemos diferentes perspectivas de creer de que alguien tiene o no tiene tanta cantidad de dinero. Pero si yo les preguntara a ustedes, si alguien les confiara algo importante de dinero, ¿qué harían ustedes con eso? Supongamos que le van a confiar y dicen, bueno, le vamos a dar 2 millones de dólares, una cifra importante de dinero. ¿Qué harían con ese dinero ustedes? Porque si lo vemos, a la gente que de repente que no supo mucho administrar el dinero y por cuestiones deportivas llegan algún jugador de fútbol, que lo vemos que llegó a estar en una muy buena situación, vemos que pasan los años y al no saber qué hacer con ese dinero, queda más atrás de cuando arrancó, en una situación más difícil. Y yo hoy los quiero acompañar en una historia que vamos a leer, aquí que está en Mateo, capítulo 25, y la vamos a leer desde el versículo número 14, que dice así: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió el dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas llenas de plata, al segundo 2 bolsas y al último, al tercero, una bolsa llena de dinero. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 bolsas más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 bolsas más. Pero el siervo que recibió una bolsa sola de plata cavó un hoyo en la tierra y allí la escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó del viaje y llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le habían confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo
lo llenó de elogios y dijo, bien has hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que te daré muchas más responsabilidades. Ven y celebremos conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y le dijo al amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 bolsas más. El amo le dijo, bien hecho, muy buen siervo fiel has sido conmigo. Al administrar esta cantidad de dinero, ahora te daré mucho más. Quiero que hagas fiesta conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata. Recuerden que fue el hombre aquel que la enterró. Y el amo le dijo al amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosechaba donde no sembró, que recoge donde no cultivó, y tenía miedo de perder su dinero, así que escondí en la tierra su dinero. Mire, acá está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y que recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero al banco? Al menos hubiera podido obtener algo de interés por él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene 10 bolsas de plata, al que usa bien lo que yo le he dado, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechillinar de dientes. Esta historia sigue después de una historia que había 10 mujeres. A 5 las llamó sabias y a 5 no eran sabias porque se habían malgastado el aceite. Esa historia arranca desde el capítulo número 1. Y hay algo que nosotros tenemos que entender de esta parábola que Jesús nos trae aquí, es que no habla de riquezas, sino habla de sabiduría. Y qué bueno es poder entender esa sabiduría que Dios nos da para que nosotros podamos, con algo que Dios nos da, porque yo siempre hago la misma explicación, pero siempre nosotros tratamos de pensar qué es lo que nos falta, pero no nos damos cuenta qué es lo que ya hoy tenemos. Ya Dios nos dio algo importante, que nos dio la vida eterna. Nos hizo un regalo, dice, recién el pastor Daniel decía, allí en la lectura, dice, yo los elegí a ustedes. Y qué lindo es cuando uno es elegido. ¿Alguna vez le tocó jugar algún juego donde usted de repente en el juego era bastante bueno, o le parecía que era bastante disciplinado y lo eligieron? Repartíamos, nosotros en la escuela jugábamos y repartíamos, yo tenía un compañero en la escuela, el gordito buzo. Era realmente malo para jugar. Entonces jugábamos al fútbol y nos repartíamos y el gordito quedaba siempre para último. Entonces los que eran los capitanes decían, no, llévatelo vos. Entonces decía otro, no, mejor llévatelo vos, porque era tan malo jugando que hasta se hacía los goles en contra. Era realmente malo. Y a veces nosotros nos pasa que no logramos entender todavía lo que Dios hizo tan profundo en nuestras vidas, de elegirnos a pesar de ser como el gordito buzo, de ser malos, de ser siervos que de repente no cumplimos con los requisitos que necesitaríamos tener para que ser elegidos y ser santos delante de Dios. Pero Jesús allí, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hizo una obra completa, no una obra por la mitad. Entonces, cuando yo les hice esa pregunta al principio hoy, ¿recuerdan ustedes de chicos quién les parecía a ustedes que era rico? Porque todos se pueden remontar a alguna historia. Yo recuerdo
de un vecino que tenía un gran televisor que había comprado y me había invitado. Era un vecino, yo vivía ahí en una casa enfrente de la prefectura con mis hermanos, y un vecino de al lado, el de la casa de al lado, un señor de apellido Madruga, se había comprado un gran televisor de color para ese momento, y yo había quedado asombrado por el televisor grande que se había comprado color cuando yo conocía el Chapulín Colorado ahí, que era de color, porque me parecía que era gris, el Chapulín Colorado. Y ahí lo vi y dijo, este hombre realmente tiene mucho dinero. Pero cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos dando cuenta esa perspectiva que va cambiando. Pero qué bueno es también crecer en esa vida espiritual y entender de que Dios nos hizo un regalo grande a cada uno de nosotros. Un regalo que no merecíamos, porque era un regalo que no lo merecíamos nosotros, como en esta historia, había el dueño de la finca, tenía mucho dinero y lo repartió en 3 personas distintas. Y había uno que no era merecedor de lo que se le repartió porque dice que se le dio y la persona, en una versión de la Biblia dice que era un algazán y perezoso. Y qué bueno es que el Señor no nos llame así haragán y perezoso, sino que lo que Él nos confió, nosotros lo podamos dar a los demás y podamos retransmitir y hablar de lo glorioso y lo grande que ha sido Dios en cada uno de nosotros. Que podamos darle honra. Yo ayer había hecho, en el proyector, había proyectado unas imágenes de un billete de $1 de Estados Unidos, y el título del mensaje le había puesto, en Dios no confiamos, decía el billete. Entonces le había puesto como título, pero al final de todo le mostré lo que realmente el billete dice, que dice, en Dios sí confiamos. Y qué bueno que nosotros, cada uno, podamos estar confiados en Dios, porque hoy, como capaz que suena un poco repetitivo, siempre le digo hoy, porque esto después queda en una cápsula del tiempo, el video se retransmite en las redes y queda en una cápsula de tiempo que lo puede ver una persona capaz que muchos años más adelante, mi video que estamos grabando hoy, y saber que hoy puede estar en un problema, o hoy puedes estar en una dificultad de salud, económica, familiar o del índole que sea, y aprender a decir, confiamos en Dios, aunque a veces no sepamos por qué nos pasan cosas que nos están pasando, decir, confiamos en Dios porque Dios ha sido realmente bueno con cada uno de nosotros. Y tenemos, qué menos que ser agradecidos, para que el Señor nos llame como en el hombre que le había dado, el que le dio 5 bolsas de dinero y el que le dio 2, que le diga, eres un buen siervo. Vamos y hagamos fiesta y celebremos todos juntos. Que Dios les continúe bendiciendo en el día de hoy y recuerden de hacer esa celebración porque estamos sirviendo a un Dios todopoderoso.